Hermanos, amada iglesia, ¿qué tan patrióticos se consideran? ¿Qué tan orgullosos están de los colores de su bandera? Les cuento una bonita anécdota. Una vez el teólogo R.C. Sproul estaba viajando por Europa, estaba en tren y iba él, su esposa y otra pareja. En eso llegan los soldados, estaban en Rumania, eran soldados rumanos que estaban encargados de revisar que las personas tuvieran sus pasaportes, sus documentos en lista. Entonces llegan estos hombres, les piden sus credenciales, sus documentos. A lo lejos ven ahí una bolsa con un libro asomándose. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos hombres? Ven el documento y le dicen a R.C. Sproul, en un rumano que no sé hacer acento rumano, pero vamos a hacer como si fueran de México, le dijo: tú no eres americano. En ese momento R.C. Sproul se asustó, se le fue la sangre, se preocupó y le dijo después este hombre: esa mujer tampoco es americana. Yo tampoco soy rumano. Mi ciudadanía, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ese libro que ahí se asomaba en la mochila era una Biblia. Era una Biblia y los soldados, al menos este hombre era cristiano. Y ahí se quitó la tensión, hubo más calma porque estaban en un mismo sentir. Eran dos personas, bueno, 5 personas de un mismo reino, de una misma nación. Así que hermanos, sí, nosotros somos orgullosamente mexicanos, pero también somos orgullosamente, y más orgullosamente esto, ciudadanos del reino de los cielos. En muchas películas, amén hermanos, en muchas películas vemos que se habla de en un reino muy lejano, lugares ahí a la distancia. A veces vemos el reino de Dios como algo que está muy separado de nosotros, pero no, hermanos. El reino de Dios está más cerca de lo que pensamos. Está aquí mismo y justamente por eso la prédica del día de hoy lleva por título en un reino muy cercano. En un reino muy cercano. Así que, hermanos, acompáñenme por favor a la epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 6, versículos del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Mientras lo encuentran, les comento, hermanos, que esta epístola fue escrita por Pablo a la iglesia de Corinto en el año aproximadamente 55 después de Cristo, en un contexto de gran perversión, de gran maldad. Hemos estado viendo aquí a través de las semanas la epístola de Pablo y vemos en los regaños de Pablo la cantidad de indignación que tenía por la vida pecaminosa que tenía la iglesia de Corinto. Estaban muy mal ellos, estaban terriblemente mal. Unos versículos anteriores a los que vamos a ver el día de hoy, vemos que Pablo los está regañando porque sus conflictos, sus luchas civiles estaban siendo llevadas ante los magistrados, ante las personas que no hacían parte del pueblo de Dios, ante los magistrados incrédulos. Y sí, sabemos, hermanos, que matizando esto, cuando nos metemos en asuntos penales, en asuntos de asesinato y cosas más fuertes, ahí sí es justo que el cristiano vaya ante la justicia, ante el tribunal de los incrédulos, pero en este caso eran peleas por dinero, eran peleas por cosas que solamente estaban destruyendo al pueblo de Dios. Y después de todo esto es que Pablo dice lo siguiente. Vamos a leer, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, del 9 al 11. Si tú tienes otra versión, lo puedes hacer acompañándome con tu vista. Dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí
vemos un cambio radical, un cambio distante, hermanos. Por eso quiero que durante esta prédica, si hay una idea que penetre en tu mente, una idea que se quede aquí, quiero que recuerdes lo siguiente: vive de acuerdo al reino de Cristo. Vive de acuerdo al reino de Cristo. Y entonces estos 3 versículos los vamos a dividir en tres secciones, en 3 temas principales. Nuestro primer tema va a ser la naturaleza del reino. La naturaleza del reino. Hermanos, el reino de Dios suele ser muy mal interpretado. Todos solemos escuchar del reino de Dios, pero a veces lo vemos muy distante. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando era niño que iba a la iglesia católica romana, escuchaba el reino de Dios y me lo imaginaba algo así como el cielo allá a lo lejos, las nubes, vivir ahí entre los angelitos. Para mí eso era el reino de Dios. También hay otras personas para las cuales el reino de Dios es un sinónimo de el milenio. Vemos que esta palabra en Apocalipsis 20, y para ellos el reino todavía no está aquí, porque para ellos reino va a ser algo terrenal. O sea, la palabra reino es sinónimo de un gobierno de Cristo aquí en la tierra. Para ellos reino solo es eso y nada más. Para otras personas el reino es lo mismo que la iglesia, entonces tú y yo somos el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos habla acerca del reino? ¿Qué es? Primero, hermanos, me gustaría definirles en sí el término reino. Esta palabra viene del griego basileia, y nos dice un autor como Dwight Pentecost que el reino no se trata tanto del lugar. A veces pensamos en el reino, por ejemplo, ahí en Shrek, ¿no? El reino de muy, muy lejano, y pensamos en esa ciudad, de todas esas caricaturas, ¿no? El reino es la ciudad. O a veces pensamos en el reino como el pueblo, como la gente. Pero cuando la Biblia habla del reino de Dios, se está refiriendo al carácter de rey de Dios, a su soberanía, a su control. Y eso es lo que la Biblia nos muestra acerca del reino de Dios. El reino de Dios es el Señor ejerciendo su dominio sobre la creación. Amén. Pero hay un grande problema aquí. El problema es que justamente estamos viviendo en una tierra que está contaminada, en una tierra que gracias al pecado de Adán entró la muerte, y la gente en su incredulidad, en su maldad, no quieren reconocer ese reino de Dios. No quieren vivir bajo las leyes de este rey. Y es aquí donde viene el mensaje del evangelio, y es ahí donde viene Jesús a hablarnos del reino, que sería esta intromisión en este terreno pecaminoso, esta intromisión del Señor para establecer su soberanía sobre todos nosotros. Y de hecho, hermanos, el tema del reino de Dios es el tema central que Jesús habló en los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, los primeros 3 evangelios se les llama sinópticos porque son los 3 muy similares. Vemos detalles entre ellos, pero los podemos ver como un libro en conjunto. Y si hay algo que lleva la línea en esos 3 evangelios, es el reino de Dios. Si tú pudieras decir en la Biblia, ¿cuál es el tema favorito de Jesús? Ese es el reino de Dios. Vemos que incluso Marcos, cuando empieza su evangelio en el capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vemos que también Mateo nos dice en el versículo 4, capítulo 23, resumiéndonos la enseñanza de Jesús, nos dice: y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También vemos que Lucas en el capítulo 4 nos habla de Jesús leyendo un manuscrito de Isaías en la sinagoga. Y aunque no se menciona directamente la palabra del reino de Dios, cuando Jesús dice: he venido, el Espíritu está sobre mí y he venido para dar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, y todo esto, ahí no se usa la palabra reino de Dios, pero en Isaías vemos que el tema que se está tocando es el reino de Dios. Así que sí, Jesús está muy interesado en el reino de Dios, y desde que vino Jesús podemos ver que ya llegó el reino de Dios. Ya está aquí.
desde que vino Jesús, ya podemos sentir ese reino. De hecho, esto lo vemos en Mateo 12, capítulo 28, cuando nos dice lo siguiente: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Recordemos, amados hermanos, que en el Antiguo Testamento, en tiempo anterior, Dios, el Yahvé, tenía como herencia, como pueblo especial a los judíos. Era su pueblo escogido. Pero los demás reinos, los cananeos, los filisteos, practicaban la idolatría y estaban entregados a lo que ellos pensaban que eran dioses al mismo nivel que nuestro Señor, pero no, solamente eran espíritus malignos, ángeles caídos, y el mundo, por así decirlo, estaba bajo esa oscuridad de estos seres demoníacos. Estaban bajo el reino de las tinieblas. Por eso el hecho de que Jesús haya venido y haya expulsado demonios nos dice que el reino de Dios ya ha llegado, porque ya hay una irrupción en el orden natural que se llevaba a cabo en ese tiempo. Lo natural era que la gente estuviera esclavizada al pecado, que la gente estuviera esclavizada a los deleites pecaminosos, a los seres espirituales. Pero Jesús llega y dice: no, la tierra va a ser mía. Vengo a rescatar a un grupo de personas para que sean mi pueblo, donde yo reine. De hecho, hermanos, el término reino de Dios se menciona aproximadamente unas 120 veces en los evangelios. Así de profundo vemos la importancia del reino de Dios para Cristo. Y esto no solamente se queda en los evangelios, sino que vemos que también es un hecho ya presente, por ejemplo, en Colosenses 1:13, que nos dice Pablo: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Exacto, hermanos. Dios nos tomó de ese reino de oscuridad y nos trajo a este reino de luz. Así que quiero decirte, hermano, que tú ya estás en el reino de Dios. Tú ya no estás en un reino lejano, tú estás en un reino muy, muy cercano. Pero también, hermanos, es bueno aclarar algo. Los teólogos en el siglo pasado empezaron a acuñar, a utilizar un término llamado el ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Que en este tema del reino hay una realidad que es ya presente, pero hay otra que falta todavía por cumplirse. El reino ya presente es este reino inaugurado en el cual Jesús viene a la tierra y hace un cambio de valores y trae esta nueva vida de la nueva creación, libera a la gente de los demonios, los transforma con el Espíritu Santo y ya estamos experimentando esas bendiciones de ese reino. Ese es el ya. Pero el todavía no es ese reino consumado en el cual ya no va a haber ningún ser que se resista ante Dios, que pueda mantenerse de pie ante su realeza. Vemos que nos dice 1 Corintios 14, del 24 en adelante: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Ahorita estamos viviendo en ese reino inaugurado, que somos nosotros como redimidos. En este mundo caótico, nosotros como iglesia ya somos súbditos de ese reino que reconocemos a nuestro gran Señor. Pero llegará el reino consumado, donde la muerte será vencida, donde ya Dios enjugará toda lágrima y las cosas serán perfectas para los escogidos del Señor, para sus redimidos. Y esta realidad es la que Pablo tenía en mente cuando les está diciendo: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí está enfocándose Pablo en esa consumación futura, en ese momento donde ya vamos a estar eternamente con el Señor de una manera en la que nunca antes hemos estado. Y hermanos, el hecho de que estos injustos no vayan a heredar el reino de los cielos es porque justamente ellos van a ser juzgados. Vimos la semana pasada
que Pablo les dice a los cristianos: ustedes van a juzgar al mundo. Ellos serán juzgados por sus pecados, por sus maldades. Y esto nos puede abrir una pregunta. Entonces, si los injustos no heredarán la salvación, eso significa que la salvación es por obras. O sea, yo tengo que hacer buenas obras, ser justo, haciendo cosas buenas para ganarme la salvación. Pero no, hermanos, eso podría parecer a primera vista, pero vemos que todo el consejo bíblico nos habla de que la salvación es por fe. Y una persona justificada es aquella persona que ha creído en el Señor y legalmente es declarada justo delante de Dios. Pero aquellas personas que no han creído en Jesús no han experimentado un cambio en su ser, y es por eso que ellos no pueden heredar este reino, porque siguen viviendo de acuerdo a esa naturaleza pecaminosa. Una frase que me gusta de Thomas Schreiner es la siguiente: allí donde el Espíritu está actuando para transformar a los seres humanos, el reino está activo. Ahí donde el Espíritu Santo está actuando para transformar a los seres humanos, el reino está activo. Por eso podemos decir que los justos heredarán el reino de Dios, porque estos justos no están actuando por sí mismos. Estos justos están actuando por el bendito poder del Espíritu Santo. Y eso, hermanos, es un gran consuelo para nosotros. En este reino Dios nos ha hecho súbditos. Y lo más hermoso es que no solamente nos hace súbditos de ese rey, sino que también nos está haciendo hijos. Porque el término heredar es algo que tú lo aplicas a tu hijo. Vemos este clásico ejemplo, ¿no? Este chiste que se suele contar de que en las navidades los hijos, tus tíos, están peleando por los terrenos de tus abuelitos, porque sabemos que cuando una persona crea todo un patrimonio en su vida, al momento de nacer, al momento de morir, la primera persona que recibe esos beneficios son los hijos. Los hijos son la persona natural que tú piensas que van a recibir estos beneficios. Y estamos viendo que si vamos a heredar el reino de los cielos en su consumación, en su estado último, es porque nosotros somos hijos. Y desde este momento ya somos hijos. Por eso podemos estar contentos, por eso podemos estar agradecidos con el Señor. Y también una cosa que nos debe penetrar muy bien en la mente es que el reino nos tiene que mover a actuar. La ética del cristiano está totalmente influenciada por el Espíritu Santo, por el nombre de Jesús, el testimonio y el reino de Dios. Nosotros no vivimos bajo las leyes de los hombres, unas leyes permisivas, unas leyes que te permiten hacer lo que se te antoje sin importar que dañes a las demás personas. No, la ética del reino es la que tiene que mover a los cristianos. Por eso, hermano, te pido, vive de acuerdo al reino de Cristo. Vive de acuerdo al reino de Cristo. Nuestro segundo punto es los excluidos del reino. Los excluidos del reino. Nos dice el versículo 9: no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí es donde tal vez muchos podamos salir peleados, porque vamos a ver esos pecados que son a veces tan comunes allá afuera, y puede ser peligroso que entren a la iglesia, que entren aquí con el cuerpo de Cristo. Vamos a ver uno por uno. Los primeros son los inmorales. Los inmorales, hermanos, y esta palabra está fuerte porque en el griego la palabra es pornos, de donde viene la palabra pornografía. Y aquí por inmorales se está refiriendo especialmente a los solteros que practican actos sexuales indebidos. Hermanos, somos un organismo que tiene hormonas, somos personas, somos seres sexuados, y es duro, ¿no? Es difícil, pero Dios ha creado la sexualidad para el matrimonio. Cuando tú no vives la sexualidad de acuerdo
a como Dios quiere que la vivas, tú vas a empezar a recibir los desajustes de tu organismo, porque Dios no creó tu biología para que tú tengas múltiples parejas sexuales. Dios creó tu organismo para una sola mujer. Dios creó a la mujer para un solo hombre. Por eso, hermanos, no seamos permisivos con la inmoralidad. No seamos permisivos con este pecado. Otro pecado es la idolatría, ni los idólatras. Eso es curioso porque los primeros versículos, las primeras prohibiciones de esta lista parecen hablar de pecados sexuales, pero aquí está como muy dentro de la idolatría. ¿Qué pasa, hermanos? Que en la antigua Grecia los cultos paganos estaban muy relacionados con la idolatría, con la sexualidad, con la promiscuidad. Por ejemplo, se dice que las sacerdotisas de la diosa Afrodita estaban ahí esperando a que una persona para adorar a Afrodita tuviera relaciones con ellas. Y sí, nos podemos escandalizar de la idolatría, podemos decir, qué tontos, qué tipo de personas son estas, cómo teniendo a un Dios tan grande se van con aquellos dioses menores, con aquellos dioses pequeños. Pero hermanos, nosotros no estamos tan lejos de esa realidad. Ya lo decía Juan Calvino, que el corazón es una fábrica de ídolos. Y es tan fácil fabricar ídolos en nuestro corazón. Es más, hermanos, tal vez no debería hacer esto, pero lo voy a hacer. Les voy a dar la receta para fabricar un ídolo. Por favor, hermanos, no lo hagan en casa, no sigan esta receta, pero más o menos la cosa es tan sencilla como esto. Nos dice Timothy Keller que consiste en tomar una cosa, lo que sea, que no, ajeno a Dios, que no sea Dios, y darle toda tu atención, toda tu imaginación y todo tu corazón. Es buscar en esa cosa lo que solamente puedes encontrar en Dios. La pregunta, hermanos, es: ¿cuántas personas somos inocentes de este pecado? ¿Cuántos no tenemos ahí a veces una maquinaria, por momentos, una maquinaria de fabricación de ídolos? Cuando perdemos el enfoque y ponemos otras cosas por encima de Dios. Es sumamente peligroso esto, hermanos. También nos habla de los adúlteros. Aquí adúlteros se refiere a las personas ya casadas que cometen inmoralidad sexual, que tienen relaciones con alguien que no es su esposa. Hermanos, estos últimos días, estos meses o tal vez este año y el año pasado, hemos visto demasiados casos de personas con cierta autoridad en la iglesia, en Estados Unidos, en muchos lugares, pastores que están cayendo en adulterio. El caso de Steve Lawson. Hace poquito hubo uno que no me acuerdo su nombre, no, la verdad no lo conocía muy bien a él. Uno que la verdad me dolió mucho es un hermano de Estados Unidos que se llama Samuel Renihan. Él tiene libros, yo tengo 4 libros de ese hermano. Y cuando supe esto, me dolió, me partió el corazón. Porque son personas que tú ves tan entregados a Dios, ves sus enseñanzas y son tan correctas. Y te preguntas qué nos está pasando como iglesia de Cristo. Gracias a Dios esta persona reconoció su pecaminosidad, aceptó renunciar al cargo del pastorado y está de acuerdo con la disciplina que Dios le ha puesto. Pero podemos ver cómo el adulterio es algo que destruye iglesias, destruye primeramente familias. El adulterio es gravísimo, hermanos, porque va contra esa primera institución que Dios creó. Cuando creó Dios el mundo, casi lo primero que hizo Dios fue el matrimonio. Cuando le dijo a Adán y Eva, serán una sola carne. Estamos hablando que hay familias destruidas, hay hijos destruidos, hay iglesias destruidas a causa de la inmoralidad sexual, a causa del adulterio. Por eso, hermanos, seamos cuidadosos. Después aquí vamos a
vamos a entrar a temas un poco polémicos, hermanos. Nos dice la Biblia, ni los afeminados. Los afeminados. Y aquí la pregunta es, entonces, si hay un cristiano que tiene ciertos movimientos amanerados, como se le suele decir, esta persona en realidad no es cristiana, o si es cristiana, o a qué se refiere este versículo. Hermanos, yo conozco a hermanos en Cristo que por el contexto de, por ejemplo, crecer en una familia de puras mujeres, a veces tienen algunos movimientos, a veces tienen algunos gestos que no se les suelen atribuir a la hombría. Pero me consta que son personas de Dios, que les gustan las mujeres, pero tienen estas ciertas características. También está el otro extremo de personas que efectivamente quieren ser del sexo opuesto y actúan como el sexo opuesto para hacer valer, según ellos, su género y ese tipo de cosas. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de afeminados? ¿A qué se refiere cuando ya vamos al texto, cuando vamos a la palabra que quiso decir Pablo? Aquí la palabra afeminado es malakoi, que en el contexto de la antigua Grecia se usaba para referirse a aquellas personas que eran los pasivos en una relación sexual, aquellas personas que tomaban el rol de la mujer. De hecho, malakoi significa suave, y de ahí los griegos lo tomaron para este tipo de personas, aquellos que toman el rol pasivo, el rol de la mujer. Y luego vemos que dice la palabra, ni los homosexuales. La Reina Valera dice, ni los que se echan con varones. Y hay recientemente un crecimiento de una idea, de una teología llamada la teología queer, que son personas que dicen, es que tú estás malinterpretando el texto bíblico. Pablo está hablando de otras cosas. Cuando Pablo habla de homosexuales, se está refiriendo a hombres que, haciendo uso de su poder y su fuerza y su dominio, obligaban a otras personas a tener relaciones. O sea, básicamente lo que ellos dicen es, Pablo está hablando de algo así como una violación. Pero hermanos, eso nos podemos dar cuenta que estas personas lo que están haciendo es querer meter sus ideas, querer meter excusas e insertarlas en este texto de Pablo. Porque sí, la palabra homosexual es una palabra nueva, pero el concepto es muy antiguo. Y vemos que la palabra es arsenokoitai. Arseno es hombre, koitai significa cama o acostarse. Y dicen los estudiosos que Pablo se está refiriendo muy probablemente a Levítico 18:22. Levítico 18:22 dice lo siguiente: no te acostarás, aquí la palabra koitai, no te acostarás con varón, arsenos, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Las personas que defienden la teología queer nos van a decir, es que eso es algo cultural, eso es algo para la época. Pero hermanos, el Señor dice tal cual, eso es una abominación. Esto no es algo cultural, es algo que va en contra de la naturaleza misma, porque Dios creó al hombre y a la mujer. Y de hecho, un versículo después, ahí en Levítico, Dios también prohíbe la zoofilia, el tener relaciones con animales. Así que podemos ver que no se trata de una simple cuestión de la cultura, sino que se trata de algo que está enraizado en la voluntad de Dios, en la creación de Dios, la biología que Dios ha hecho. Y hermanos, es curioso pensar que estas personas de estas ideologías nos acusan a nosotros de ser retrógradas. Ellos, según, son los modernos, pero estas cosas, hermanos, no son nuevas. Este tipo de cosas ya se hacían desde los tiempos en que estaba Pablo. Vemos que en aquel tiempo, por ejemplo, de los 15 primeros césares que estaban en Roma, 14 de ellos practicaban la homosexualidad. Nerón, por ejemplo, tenía un muchacho llamado Ésporo que lo castró,
Hizo toda una ceremonia de él, para él, y lo tomó como su esposa. De hecho, cuando murió César, el emperador cuando se murió Nerón, el emperador que lo siguió, Otón, tomó a este mismo muchacho y lo hizo su esposa. O sea, desde ese tiempo la maldad ya estaba ahí corriendo. Estas cosas no son nuevas, hermanos. La maldad estuvo ahí desde el huerto del Edén, desde el corazón de Satanás incluso. También vemos que se habla de los ladrones, ni los ladrones. Y en ese tiempo, hermanos, era muy fácil robar una casa. No había estos sistemas de seguridad de ahorita. Por ejemplo, en los gimnasios la gente dejaba sus ropas, en los baños la gente dejaba sus prendas y pues llegaban estos ladrones, agarraban la prenda y salían corriendo, ¿no? Tú podrías pensar, bueno, ahorita no estamos en una época en la que el ser ladrón sea tan fácil como antes. Bueno, a veces la corrupción hace que sí sea muy fácil, ¿verdad? Pero no debería ser así. Pero hermanos, no solamente podemos robar cosas así directamente, entrar a una casa y tomar sus posesiones. Hay muchas cosas, por ejemplo, el contenido ilegal de internet, el no pagar por algunos beneficios, algunas plataformas que tienen un costo. Es fácil robar, hermanos. No estamos tan lejos. ¿Qué más nos dice el Señor? Ni los avaros. Hermanos, qué fuerte es la avaricia, porque básicamente estas personas son aquellos que no están conformes con lo que Dios les ha dado. Así suena más fuerte, ¿no? Ser un avaro es ser una persona que no está conforme con lo que Dios le ha dado y quiere más. De hecho, los griegos definían esta palabra de avaro como el espíritu que siempre se esfuerza por conseguir más y apoderarse de lo que no le corresponde por derecho. Y así quieren aprovecharse de una manera agresiva. Hermanos, cuidemos nuestro corazón de estas cosas. Después nos dice, ni los borrachos. Y aquí, hermanos, como no tenemos miedo a meternos en temas complicados, vamos a hacernos esa pregunta. ¿Un cristiano puede tomar alcohol? ¿Un cristiano puede tomar aunque sea tantito? Hay dos posturas, hermanos, en la iglesia de Cristo. Una postura dice abstinencia total. Tú no puedes tomar para nada alcohol. Otra postura dice no te emborraches. O sea, no embriagarse. ¿Qué significa? Que puedes tomar alcohol mientras no te embriagues. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia muchas veces condena el consumo de alcohol, pero también otras veces lo recomienda. Por ejemplo, cuando Timoteo estaba malo de su estómago y Pablo le dice que tome vino. Vemos que el Salmo 104:15 nos habla el salmista está describiendo las cosas buenas que ha creado Dios y dice que Dios creó el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. O sea, sí, podemos poner una gran lista de versículos que hablen sobre no embriagarse, pero también podemos encontrar una gran lista de versículos que habla sobre el vino de una manera positiva. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Para mí se puede solucionar cuando vemos Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, dice Pablo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esta palabra sed llenos del Espíritu Santo significa ser controlados por el Espíritu Santo. Y vemos que está como en contraposición al embriagarse. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás borracho, cuando tú estás briago, tú eres controlado por el alcohol. ¿Cuántos testimonios no conocemos de personas que por estar alcoholizados cometieron errores que no debían de cometer? Hermanos, yo por mucho tiempo fui de la postura de total abstención del alcohol, porque en mi vida mi padre era alcohólico.
Gracias a Dios ya tiene como 7 años, 7, 8 años que no toma. Pero en mi infancia me tocó ver a ese padre alcohólico que llegaba y nunca golpeó a mi mamá, pero siempre discutieron, siempre pelearon. Entonces yo soy un testigo de primera mano del poder que tiene el alcohol para destruir a las familias. Pero tampoco, hermanos, puedo dejar que mis experiencias de vida se interpongan en lo que nos dice el texto, en lo que nos dice la palabra de Dios. El alcohol es pecaminoso cuando te controla. Yo no podría prohibirles, hermanos, tomar alcohol solo por una experiencia mala que tuve, porque estaría yendo en contra de todo el canon de la Biblia. Lo que sí les puedo decir es, si tú eres una persona que se embriaga, que tuviste antecedentes de alcoholismo, abstente. Vivimos en un contexto de borracheras. Casi todas las personas que no están en el Señor toman. Es muy famoso eso de que los fines de semana se va la gente a tomar, a emborracharse y se descontrolan. Tristemente vivimos en ese contexto, pero no podemos atar nuestras conciencias a una prohibición extrema. Con esto tampoco les digo vayan y emborráchense. No digan, es que pues, cuando el predicador dijo que sí podía tomarme unos cinco caguamas familiares o algo así, ¿no? No, no, hermanos, no me malinterpreten. Digo, todo depende de ti. Depende cómo te conoces con tu relación con el alcohol. Si con una te pones borracho, ni eso, hermano. Y también siempre teniendo cuidado del prójimo, del hermano pequeño. Porque, hermanos, si condenamos a la persona que toma un trago de alcohol, sería lo mismo que condenar a los apóstoles en la cena del Señor. Algunos dicen, no, es que el vino del del Nuevo Testamento era solamente jugo de uva, pero es muy difícil que por las condiciones de esos tiempos que no tenían refrigeración, poder guardar un vino sin que se fermente por mucho tiempo. Así que sí tenían un grado de alcohol, tenían un grado de alcohol, que eso sí, también en esos tiempos ponían una porción de alcohol por 2 porciones de agua, así que lo rebajaban. Y de hecho en ese tiempo era hasta más saludable tomar alcohol por el tema de que el agua tenía muchas bacterias. Pero este es un tema de esos en los que tenemos que ser cuidadosos, que no podemos ser rígidos, no podemos ser ni muy liberales de decir todos tomen como quieran, pero tampoco podemos ser estrictos en prohibirlo totalmente. No por querer buscar un bien vamos a torcer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, eso lo dejo a la conciencia de cada uno. Y también les digo, esas conciencias tampoco se quieran autoengañar. No quieran agarrar una excusita y después de ahí, no. Ustedes se conocen, hermanos, lo dejo a ustedes. Otro tema que tenemos, ni los difamadores. La Reina Valera nos dice maldicientes. Y por mucho tiempo cuando yo veía a la Reina Valera, pues me imaginaba una persona que decía groserías. Y sí, puede ser que decir groserías es pecaminoso, pero aquí Pablo se está refiriendo a los que dan falso testimonio, a los que hablan mal de otra persona. Porque, hermanos, la lengua es un órgano tan pequeño, pero es tan grave, tan voraz. Nos dice Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es algo intenso, hermanos. ¿Por qué? Porque es más fácil hablar que actuar. A veces primero hablamos y luego ya pensamos y decimos, ¿por qué dije esto? Es tan fácil pecar con la lengua. Y cuando nos hacen daño, hermanos, es súper fácil desquitarnos, no con un golpe, sino con oye, este hermano no le hables, porque este hermano es así. Incluso hasta se inventan
se inventan cosas. Nosotros cuando vemos el decálogo, los 10 mandamientos, solemos resumirlo bueno, solemos decir no mentirás. Pero la Biblia no dice exactamente no mentirás, dice no dirás falso testimonio. El problema de esto es cuando tú usas esa mentira con el fin de destruir a un hermano. Podemos poner el ejemplo de alguien es más, tal vez ni siquiera si te hizo algo malo, simplemente no te agrada su forma de ser, pero tú vas con las otras personas y les dices, esta persona es bien sangrón porque cuando lo vi no me saludó, que a lo mejor el hermano ni siquiera ve, a lo mejor el hermano usa lentes como yo y ese día no los traía puestos y ni se dio cuenta que eras tú, pero tú te hiciste ideas en tu mente y luego vas y contaminas el corazón de las otras personas y así a veces solemos actuar. Hablar mal de una persona es destruirlo, es golpearlo con violencia. Es como cuando de niños ahí en la escuela tenemos nuestros útiles y tenemos en las libretas el dibujo ahí de unos niños, ¿no? Y les ponemos un bigote y les tapamos un diente y se ve ridículo y nos reímos de esas imágenes, ¿no? Algo así funciona cuando tú difamas. Tú tomas a una persona y le creas una identidad que no es, para poder burlarte de él, para reírte de él, para sacar todo tu enojo con esa persona. Por eso, hermano, seamos muy cuidadosos con este tema. También tenemos a los estafadores, que son aquellos que arrebatan las cosas violentamente e indirectamente, que con uso de su inteligencia, su ingenio, logran hacerte una maldad. Y hermanos, todos estos pecados no son nuevos, porque los está mencionando Pablo. Esto era parte de lo que ellos veían a su alrededor. Recordamos que Corinto era como Las Vegas, esa ciudad donde pasa todo, donde pasa gran cantidad de perversión. Y es fácil, cuando estás en una sociedad tan permisiva con el pecado, el caer en eso. Por eso las agendas liberales quieren quitar, quitar las leyes en contra de ciertas cosas, del aborto, los matrimonios homosexuales. ¿Por qué? Porque cuando lo permites por la ley se va empezando a normalizar. Te bombardea las redes sociales acerca de estos temas para que tú vayas cediendo, para que tu conciencia vaya dejándose cautivar por todas estas cosas. Y nosotros, hermanos, estamos en una ciudad en la que estamos acostumbrados a ver violencia, en donde estamos acostumbrados a ver secuestros, acostumbrados a ver cosas feas. Y eso puede perjudicarnos porque a veces empezamos a normalizar lo malo. Por eso, hermanos, seamos muy, muy cuidadosos de no normalizar estas cosas, de no verlas como simples. Hay un libro que me gustaría leerlo algún día. Si algún día me quieren regalar un libro, hermano, si algún día me quieren regalar algo, con un libro estoy muy contento. Hay un libro que lo vi con un compañero del instituto, alcancé a ojearlo tantito. Se llama Pecados Respetables, de Jerry Bright. Y básicamente son esos pequeños pecaditos, o bueno, le llamamos pecaditos, ¿no? Son esas cosas que a veces pasamos por alto. El enojo, el desobedecer a tus papás, te mandan por las tortillas, no quieres ir. Ese tipo de cosas que pueden parecer tan sencillas, tan simples, pero que son fuertes pecados, porque están atentando contra Dios. Entonces, hermanos, no normalicemos el pecado. Por eso mejor vive de acuerdo al reino de Cristo. Hasta ahorita, como que ya todos estamos deprimidos, ¿no? Ya nos dijeron nuestras verdades, estamos todos tristes, estamos todos malos. Pero hermanos, gracias a Dios, siempre hay un final feliz para los cristianos, siempre hay un final feliz para el pueblo de Dios. Por eso vamos a ver nuestro tercer punto, los herederos del reino. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso es precioso, ¿no, hermanos? Y estos eran algunos de ustedes. Estos eran hermanos
del verbo ya no. Eran de que ya no son, ya dejaron ustedes eso. Eso es un gran consuelo, hermanos. Nos dice Efesios 2, del 1 en adelante, este pasaje hermoso nos dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Se dice que hay personas que pueden incluso llegar a hacer una prédica con solo esas dos palabras: pero Dios. Hermanos, esto debería impactar nuestro corazón. Pablo acaba de describir una lista de vicios, una lista de cosas malvadas, una lista de perversiones, pero no nos deja ahí tirados en el suelo, sino que nos trae la esperanza y nos dice: pero ahora ustedes han sido lavados, santificados, justificados. Ahora hay una nueva identidad para nosotros como cristianos. Hay un cambio. Sí, hermanos, habíamos visto que el reino no lo íbamos a heredar por nuestras vidas justas. Eso lo obtenemos por la fe. Pero cuando el reino viene a ti, cuando el Espíritu Santo te transforma y te convierte, tu realidad es otra y ya no vives atado y esclavizado a ese pecado. Esto nos trae un cambio de identidad y nos trae un consuelo. Hermanos, a veces en una predicación uno suele irse a dos extremos. O haces una predicación súper motivadora, o haces una predicación de vive en santidad y te apalean con la Biblia y terminas ahí todo sintiéndote pecador. Pero la Biblia nos invita a lo siguiente: a pensar en esta maldad de nosotros y a aceptar, a recibir este cambio, esta transformación de vida, y vivir con base en esa transformación de vida. Si expusimos los pecados anteriormente, era para que no nos quedemos ahí, para que no nos estanquemos en esa vida de inmoralidad, porque esos ya no somos nosotros. Esos eran los cristianos, bueno, eran las personas de antes. Ahora somos personas en Cristo, con una nueva vida diferente. Y vemos que nos habla de un lavamiento, nos habla de santificación y nos habla de justificación. El lavamiento es ese proceso donde el Espíritu Santo nos regenera. Nos dice Tito 3:5: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Hermanos, somos un poema de Dios. Hemos sido transformados. Dios nos tomó ahí de la basura. Imagínense, hermanos, una estatua valiosa, una estatua bella que vale millones de pesos, pero el tiempo, la sociedad, las palomas hicieron que estuviera totalmente cubierta de suciedad, de podredumbre, y esa estatua fue tirada ahí a la basura y por años estuvo ahí tirada. Pero el Señor la tomó y la limpió, la lavó y le dio un nuevo valor. Nos dice Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente lo siguiente: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos una obra maestra en las manos de Dios. Y con esto no quiero invitarte, hermano, a que salgas de aquí muy soberbio, muy sobrado y digas: ya, aquí va caminando la obra maestra de Dios, y desmerites a todos los demás, demerites a los demás, sino que lo veas como un sentirte amado de parte de Dios. En esos momentos en que dices: no valgo nada, no tiene sentido mi vida, es donde Dios te dice: sí vales, porque eres mi hijo. Vales la sangre de Jesús, vales el sacrificio que he hecho por ti. Y esto no es para que te vanaglories, para que te ensoberbezcas, sino para que vivas
para mí. También vemos que nos habla de Dios de la santificación, que es este proceso de vivir esta nueva realidad, de vivir con el Espíritu Santo. También se nos habla de la justificación, que es este cambio legal. Antes éramos declarados culpables y ahora somos declarados inocentes, y no solamente inocentes, sino que también hijos de Dios. Y todo esto es en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Él es el que nos hace entrar al reino. Por eso nosotros, hermanos, tenemos una gran herramienta en nuestros labios cuando logramos comunicar el Evangelio. El Evangelio es esa puerta para entrar al reino de Dios. El Evangelio es ese transformador, es esa llave que permite que la gente pueda pasar de esta vida pecaminosa a una vida transformada. Hermanos, si alguna vez no puedes describir el Evangelio o no sabes cómo decirlo, te voy a dar ahí una receta. Esta sí, úsala. El Evangelio en 10 palabras, hermanos. El Evangelio en 10 palabras. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Ese es el Evangelio, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos ser salvados. Nosotros vivíamos pecaminosamente. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni un uno. Ninguno de nosotros tenía la posibilidad de acceder al cielo. Es como tomar una piedra y querer disparar a la luna. No se puede, es imposible. Y hermanos, toda nuestra maldad merece un castigo. Así como cuando tú trabajas allá en tu trabajo de lunes a sábado, recibes un sueldo, tú también recibes un salario por el mal cometido. Y ese salario es el infierno. Y merecemos el infierno porque la paga del pecado es muerte, nos dice Romanos también. Pero aquí es donde viene el cambio brutal para nosotros. Que Jesucristo vino a esta tierra y vivió una vida perfecta y murió en la cruz para poder hacer un intercambio contigo. Imagínate que este pecado es como células cancerosas en tu cuerpo. Te van a matar, te van a llevar a un destino terrible. Pero Jesucristo llega y te dice: cambio tus células enfermas por mis células sanas. Pásame a mí esas células enfermas que tienes y yo las recibiré, y tú recibe mis células. Y es aquí cuando vemos que Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Eso fue lo que pasó en la cruz. Nuestro pecado recayó sobre él, y en esa cruz el castigo fue ejecutado sobre él. Pero nosotros recibimos esa santidad, recibimos esas células sanas. Y por eso es que ahora nosotros estamos en este nuevo reino, estamos en esta nueva vida. Por eso, hermano, te invito a que vive de acuerdo al reino de Cristo. En conclusión, el reino ya está aquí, hermanos, de manera inaugurada. Todavía no está consumado, pero ya lo estamos experimentando. Estamos empezando a palpar, a sentir esas bendiciones desde ahora. Pero también reconocemos que tuvimos un pasado que no debemos de permitir que regrese al presente. Y tenemos que siempre vivir a la luz de ese presente en la cual Jesucristo ya nos transformó. Si hay alguno aquí que no crea en el Señor, que no confíe en Él, vamos a usar esa palabra, suena más directo. Aquel que no confía en el Señor, yo le invito el día de hoy a que se entregue a Jesús, a que confíe en Él, que se arrepienta de sus pecados y tenga fe. Porque esa es la única manera en la que podrás estar en este nuevo reino. Porque te recuerdo, estamos en un reino muy, muy cercano, en el cual te invito: vive de acuerdo al reino
de Cristo. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Padre, por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir este mensaje, que nos ayudes a vivir a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad, que nos ayudes a dejar esos vestigios, esos rastros del viejo hombre que a veces quieren asomarse entre nosotros. Ayúdanos a tomar la vida de santidad con total seriedad, de manera que podamos vivir de acuerdo a tus estatutos, a ti como Rey, a ti como Señor. Ayúdanos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén.